Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Dios les bendiga. Bueno, aquí de nuevo para bendecirles, para orar por ustedes, porque en verdad estamos necesitados de presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Rey. Él es el que sostiene nuestra vida, en Él nos apoyamos cada día porque Él nos da nuevas fuerzas y le amamos a Él, aunque Él nos amó primero, ¿verdad? Él fue el que dio su vida en la cruz por nosotros, envió a su Hijo para que hoy pudiéramos tener esa fortaleza, ese precioso Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Y hoy, bueno, estamos aquí en Facebook Live, estamos a través de la página web de Radio Costa Rica, también en el canal de YouTube y también a través de Skype, porque hoy tengo una invitada, pero ella va a estar desde su hogar a través de Skype y yo estoy aquí en Radio Costa Rica. Vea qué tecnología y qué bendición, ¿verdad? Así que voy a pedirle a Yenori que ella les salude en esta tarde. Hola, Yenori. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Señor les bendiga. Para mí es una bendición una vez más poder estar en este programa y llevar una palabra del Señor, esperando sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, Yenori, le damos la bienvenida y bueno, queremos felicitar a Yenori porque su hijo se acaba de casar, ¿verdad? Uno de sus hijos y bueno, Dios quiera que le vaya muy bien, él es un hijo muy bueno y sabemos que todo va a salir muy bien, así que la felicitamos y felicitamos a Diego. Y bueno, vamos a empezar el programa orando por nuestros amigos y amigas que están ahí escuchándonos o tal vez a través de la radio en el 930 ampliación modulada. Así que si estás ahí con una necesidad, vamos a orar por ti. Así que voy a pedirle a Yenori que ella haga una oración hoy por todas esas personas que nos ven, que nos escuchan. Tal vez no las conocemos a todas, pero sí sabemos que siempre estamos necesitados de nuestro Padre Celestial. Así que, Yenori,
Y por favor, ore por nuestros amigos y amigas que nos ven. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, venimos Sí, Señor. delante de ti, Señor, en la unidad del Espíritu Santo y en común acuerdo, Inés y su servidora. Padre, orando, Señor, presentando este programa, esta tarde, Señor, que sea de bendición, Señor, para todos, así como ha sido de bendición para cada una de nosotras, Señor. Toda aquella persona, Padre Celestial, que vaya a tener sintonía, Señor, en este momento y después, Padre, que esta palabra llegue y sea sembrada Sí, en su Padre. corazón, Padre de la gloria. Tu palabra dice que no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada, Señor. Hoy clamamos, Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, que esta palabra cale, Señor Jesús, a cada persona, Padre de la gloria, y quede sembrada ahí en su corazón y la ponga por vida en su vida, Señor. Que sea una impartición del Espíritu Santo a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, así. Y puedes escribirnos. Ya sabes que con mucho gusto vamos a estar orando por ti, por tus peticiones, ya sea que nos conozcamos en vivo o no, pero sí sabemos que el Señor nos une a través de las redes sociales, pero sobre todo Él nos une porque es el Padre Celestial que une nuestras vidas con propósito para poder fortalecernos, porque somos más fuertes cuando estamos unidos, cuando tenemos al Padre Celestial en común, cuando tenemos su palabra en común, cuando compartimos esta fe en el Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial. Entonces, estamos unidos, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, que nos une, no importa en qué país estemos o en qué lugar estemos en este momento, pero a través de su Espíritu Santo Él nos une, Él nos fortalece y queremos decirte que siempre hay una persona, bueno, primero Dios, pero siempre Dios va a poner un ángel, Dios siempre va a poner una persona que pueda ayudarte. Así que no te aísles. Si tienes una situación difícil, no es un buen consejo aislarse, ni esconderse, ni quedarse en el cuarto, sino que es importante siempre poder compartir con alguien. Si tienes una situación difícil, un problema, comparte con alguien, pide consejo, habla con alguien que sepas que te va a dar un buen consejo. Busca la ayuda de alguien, de una persona que madura, que pueda fortalecerte, que pueda darte un buen consejo. Siempre es bueno poder sacar de nuestra vida el problema que tenemos, esa situación, no guardarnos todo solo para nosotros, sino que el poder compartir con alguien. Siempre va a haber alguna persona y que sea una persona de confianza, que sabes que vas a poder contarle y que esa persona no va a andar contando tu problema, ¿verdad? Y bueno, hoy, Yenori, vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, hemos venido hablando de la fe en programas anteriores, pero hoy el Señor le puso en el corazón a Yenori hablar de un joven, bueno, que se convirtió en un siervo de Dios, de Timoteo, un discípulo de Pablo, y hablar acerca de este tema de la fe, pero de una fe verdadera, una fe que no es fingida, una fe auténtica. Y voy a pedirle a Reinaldo que le agradecemos que él está aquí para ayudarnos. Y bueno, el tema de hoy es una fe no fingida, ¿verdad? Ahí pueden ver el título. Y pusimos una Biblia porque creemos que una fe no fingida, pues por supuesto que tiene que fundamentarse
en las escrituras, en las santas escrituras, en la palabra de Dios, en su Espíritu Santo, en su presencia, ¿verdad? No una fe cualquiera, ni no nada más decir yo creo o yo tengo fe en esto, tengo fe en lo otro, diferentes cosas que a veces nosotros comentamos. Una fe no fingida, auténtica realmente, tiene que ser conforme a la palabra del Señor. ¿Verdad, Jenori? Amén. Sí, bueno, en sí, este tema, em, se enfoca en ese legado que tuvo la abuelita y la mamá de este discípulo del Señor, de Timoteo. Entonces, es donde se desarrolla, donde el tema principal es la, esa intervención ese legado que ellas dejaron para él, ¿verdad? Entonces, es sí muy importante, necesita, como dice usted, bueno, hoy en día, pues, eh, la misma palabra del Señor dice que cuando Él venga, a ver si encuentra verdadera fe, ¿verdad? Porque es muy fácil uno decir yo amo al Señor, yo creo en el Señor, pero verdaderamente, verdaderamente lo que significa el tener esa fe a pesar de las circunstancias y no circunstancias, ¿qué le digo? Porque a veces uno dice, oye, es que me duele la cabeza o un pequeño resfrío, pero no, hay personas que han sido verdaderamente probadas, que han pasado una verdadera enfermedad o una verdadera crisis como las que se viven hoy por hoy, que es la crisis económica, que no hay persona que no le haya tocado el bolsillo. Entonces es donde pone a prueba esa fe verdadera, que usted dice, yo confío en Dios, sé en el Dios que yo he depositado mi confianza y sé que no me va a abandonar, que no me va a hacer falta nada. Así usted abra la refri y vea que lo que tenga es un tomate ahí o que la alacena y entonces es donde realmente somos puestos a prueba y podemos decir, tengo fe, tengo fe en el Señor y va hacia adelante, sabiendo que si tal vez para mañana o para más tarde no tendrá ese bocado para la boca, para llenar su estómago y aún cuando hay familia pequeña. Entonces es ahí donde centramos el tema de hoy de la fe verdadera en el Señor. Ay, sí, por supuesto, sí, la fe en nuestro Señor. Y queremos, bueno, queremos saludar a muchas personas que nos enviaron sus bendiciones y vamos a estar orando por todas estas personas, por Yamilet Méndez Coto, por Ana Lucía Castillo, por la familia Calderón, por Maribel Sequeira, por Jonathan Mora, por Denia González, sí, ella específicamente nos había pedido oración, por Andreita Blanco, por Janetcita Guzmán, por los hermanos de Brasil, ¿verdad? Debemos de estar orando por todos ellos también, por todos los hermanos de Brasil que han venido, algunos aún han estado aquí en este set. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Reinaldo que nos ponga ahí el primer pasaje de la Biblia. Dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Bueno, ahí está hablando, según dicen los estudiosos, ¿verdad? Que es el que está hablando ahí es Pablo. Y vea qué lindo que, bueno, también Pablo ahí dice
como sirvieron también mis antepasados, o sea que también Pablo entendía la vida de Timoteo y podía ser una persona también que podía reafirmar aquella fe que ya Timoteo traía por parte de su abuela y de su mamá. Y dice, me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú lo tienes. Entonces veamos aquí que Pablo reconocía que su discípulo Timoteo tenía una fe sincera y genuina y que esa fe había sido sembrada y formada a través de la mamá, de la abuelita de Timoteo. Vea qué importante esto que vamos a hablar, porque vemos que la fe tal vez no es que de un momento a otro ya nace y ya, ¿verdad? No, sino que la fe va creciendo y se va formando con el tiempo, a través de las pruebas, a través de la palabra de Dios. Dios va sembrando esa fe en nosotros. No es que de un momento a otro ya nosotros creemos y ya nosotros vamos a tener una gran fe, sino que veamos que Timoteo de pequeño, su mamá le enseñaba la palabra de Dios, su abuela también. Y vea que a pesar de que Timoteo, dice la historia, que su papá era griego, su mamá era era judía, pero había recibido a Yeshua como su Salvador. Entonces su mamá era judía, su abuelita también conocía de la palabra de Dios, su papá era griego. Sin embargo, desde niño fue formado en aquella fe y fue creciendo como un joven hasta que llegó a ser un joven adulto y luego fue discipulado también por Pablo, que ahí vemos en este pasaje que también Pablo compartía y discipulaba a Timoteo. Vea qué bendición la de Timoteo, ¿verdad? Porque ahí dice Pablo también que él también estaba compartiendo de las escrituras porque los antepasados de Pablo también habían estudiado las escrituras, ¿verdad? Conocían la palabra de Dios. Entonces se fortaleció Timoteo con lo que le habían enseñado y cómo su fe había crecido, todavía ya siendo discipulado por Pablo, que conocía las escrituras, que amaba al Padre Celestial y entonces también era fortalecido en aquella fe genuina, ¿verdad? Que como decía Genori, que pasamos a veces por situaciones, pero que a veces no comprendemos necesidades, pueden ser necesidades económicas, necesidades a veces también emocionales, porque como comentábamos, Jenor, el programa pasado también, que hay mucha gente solitaria en diferentes países, situaciones por las que están pasando, eh, este, mm, ya sea necesidades económicas, pero también todo esto que está pasando en el planeta Tierra, son diferentes cosas, pero a través de la palabra de Dios, Dios nos fortalece, a través de esa comunión y esa intimidad con Dios, somos fortalecidos y esa fe nos va ayudando. ¿Para qué? Para seguir adelante, porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos, sea problemas económicos, sea problemas familiares, sea de lo que sea, todos pasamos situaciones. Pero cuando a través del tiempo hemos sido fortalecidos a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, pasamos situaciones, pero hay una paz dentro de nosotros, que aunque haya necesidades, hay una paz que nos hace confiar en que Dios nos va a sacar adelante. ¿Cómo? A veces no sabemos cómo, pero sí tenemos esa fe y esa paz de que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a ayudar. ¿Verdad, Jenori? Así es, sí. Y algo también, amados hermanos, es
lo importante es que de las personas que nos rodean a nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, los mismos vecinos, la familia, que si nosotros somos verdaderamente y confesamos que creemos en el Señor y que esa fe verdadera, que solo, como dice Inesita, es el Señor y el Espíritu Santo que nos va capacitando, nos va entrenando. La fe es una acción, hay que accionarla, es decir, no es simplemente, yo creo, no, no, es que usted confiese la palabra de Dios, que usted a pesar de que esté desanimada, las personas a su alrededor vean que realmente usted este, está hablando de fe, vive en fe, porque cree en esa fe que solo el Señor nos puede dar. ¿Cómo la demostramos nosotros? Pues como dice la hermana Inés, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que así puede ser eh, eh, la circunstancia más simple a la circunstancia más grande, este, usted está en calma, más bien usted inspira esa calma hacia los demás, ¿verdad? De que por lo menos no van a decir, bueno, dice que cree en Dios, habla de Dios, pero a la primera circunstancia, a la primera adversidad, este, eh, vocifera, ya no sé qué voy a hacer, qué va a pasar mañana, no. Es un hijo de Dios, para empezar, no habla así. Un hijo de Dios es positivo, es este eh, no es que uno no pasa y no se conduele, no es que no llora, porque el mismo Pablo dice aquí que él se acuerda de sus lágrimas, ¿verdad? Entonces, no es fácil, no es fácil para nadie, cualquiera que diga, uy, sí, porque todo le sale bien, entonces habla así. No, perdón, pero no. Es que a pesar de las circunstancias, se es positivo, se ve, es que, ¿cómo decirles de que es simplemente saber en quién usted está depositando la confianza, en quién, no en qué, ni en lo que tiene o en lo que no tiene, sino es en lo que día a día Dios le va proporcionando, Dios le va dando, porque usted sabe que ahorita en este momento estamos aquí, pero más tarde no sabemos. Más tarde solo Dios sabe cómo, eh, solamente guardamos la esperanza de que vamos a estar bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque sabemos que Dios todo lo que tiene para nosotros es bueno. Entonces eso es de lo que hoy esa palabra de Dios nos habla, y como dice Pablo, que se refiere a él como un verdadero hijo en la fe, es decir, que Timoteo vivía día a día, confesaba día a día la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y quién fue? Porque como dice Inesita, aquí hay dos cosas muy, muy simples. No es porque así nomás Timoteo ya era un joven que hay que en fe, no, no. Fueron su abuela, ella empezó con el testimonio, su abuela le enseñó a la mamá, y ya la mamá después cuando lo tuvo a él, fue esa cadena, es esta cadena. Y a veces nosotros, y me incluyo, uno, si tuviéramos esta revelación cuando uno es joven o cuando uno está criando los hijos, se evitaría muchas cosas, porque la misma palabra de Dios dice que instruye a tu hijo en la palabra de Dios cuando sea niño, y cuando sea grande no se apartará. Y bien, nosotros obviamente por falta de revelación, por falta de no conocer la palabra de Dios, pues pasamos por alto. Es un principio que nos da Dios, pero de ahí no, solo cuando el Señor en su infinita misericordia pues lo alcanza a uno, y ya
uno empieza a conocer la palabra de Dios y ya es luz a los ojos de uno y ya uno empieza ahí a ver y a tener ese conocimiento. Pero como le digo, esta palabra de Dios que hoy estamos dándole, y yo oro y le pido al Señor que si hay gente joven, que si hay mamás que están empezando a criar a sus hijos, que desde pequeñitos, desde su vientre, empiecen a hablarles de la palabra de Dios. Y es 100% seguro. Y no es que le estoy así diciendo que va a ser un santo, no, no, no. Lo que le queremos mostrar es que al tener la revelación de la palabra de Dios, por lo menos él, si va a tener sus tentaciones, si va a tener, porque las van a tener, todos los días vamos, ya solo por el hecho de estar en este mundo es difícil. Hay tentaciones y hoy por hoy los jóvenes tienen todo así a la mano. Pero si desde joven, desde niño se le instruye en la palabra de Dios, podrá tratar de salirse, pero no se va a olvidar de Dios. Sí, así es en realidad. Es tan importante, ¿verdad? Que hasta los psicólogos, los médicos, todos concluyen y están de acuerdo en que la infancia y sobre todo entre más pequeñitos los niños es tan importante para ir formando el carácter, la personalidad de aquel niño y aquella niña. O sea, lo que ellos reciben en esa edad es súper importante. Entonces ahí es donde los niños tienen que estar rodeados de personas que puedan influenciarlos de una manera positiva, ¿verdad? Entonces, ¿y qué mejor manera más positiva que enseñarles la palabra de Dios, que enseñarles buenas cosas, buenos valores, buenos hábitos, sembrarles aquella semilla, aquella presencia de Dios, sembrarla en ese lugarcito que es el espíritu del hombre, el espíritu ese pedacito de, como decir, ese pedacito de cielo que Dios puso dentro de nosotros y que solo puede ser llenado con la presencia de Dios, solo puede ser llenado con la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes para poder ser instrumentos de bendición para sembrar la palabra del Señor. Desde pequeños, también en los jóvenes, y saber aconsejarlos. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado, ¿verdad? Primeramente, para que esa fe sea formada en las personas y así el nombre del Señor sea glorificado. Porque como leíamos en ese pasaje, es esa fe genuina, una fe auténtica, ¿verdad? Que puede parecerse a otra clase de fe, ¿verdad? Que como todo el mundo dice que tiene fe, ay, sí, yo tengo mucha fe y que esto y el otro, pero como hemos venido estudiando, Yenori, en programas anteriores, que la verdadera fe en las Santas Escrituras, a como es la palabra en hebreo, emuná, que esa palabra no significa solamente fe, esa palabra significa fe obediente. O sea, Ajá. fe que guía a la persona a obedecer. Entonces no es cualquier fe, no es que nada más yo diga, yo tengo fe y yo tengo fe en tal cosa, si tengo fe en tal otra, tengo fe por aquí, tengo fe por allá, pero mi vida no se ve de que realmente yo estoy siendo obediente a las cosas de Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo. Por eso esa palabra significa fe que nos mueve a obedecer, fe que nos mueve a avanzar en las cosas de Dios, fe que nos mueve a agradar a Dios, fe que nos mueve a construir las cosas que Dios planeó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, esa palabra significa mucho y lo hemos estudiado aquí. Esa fe fue la que poquito a poco fue siendo construida en Timoteo, fue siendo construida en su mamá, en su abuelita, aún en Pablo.
esa fe está siendo construida en nosotros y no es de la noche a la mañana, es de tiempo en tiempo o pasando tiempo con Dios, estudiando las escrituras y que cuando en medio de cosas que pasamos, esa fe fortalecida, porque al nosotros pasar por algo, pero en ese tiempo, estar orando, estar hablando con Dios, estar confesando las promesas de Dios, viviendo su palabra y siendo obedientes a lo que Él nos diga, entonces ahí esa fe es acrecentada o aumentada, esa fe es fortalecida y formada dentro de nosotros, que con el tiempo pasan los meses, pasan los años y luego ya no somos las mismas personas. Sí, ciertamente que pues vamos a pasar cosas y no es que como dice Yenori también, no es que verdad que yo vaya a decir, no, no se me dan las cosas, porque sí se nos dan las cosas, ¿verdad? Tal vez problemas diferentes, porque todos tenemos situaciones diferentes, pero aunque se nos den las cosas, tal vez en el momento, pero como corremos a su presencia y corremos a hablar con Él y corremos a leer su palabra y Dios nos confirma sus promesas, entonces ahí somos fortalecidos y esa fe allá dentro de nosotros nos mueve, no nada más para decir yo creo y yo confío y sé que todo me va a salir bien y sé que Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro, sino también que esa fe genuina nos va a mover para ser obedientes, que Dios nos diga, bueno, yo te voy a ayudar, pero, bueno, busca mi presencia, busca una congregación donde congregarte, lee mi palabra, estudia mi palabra, obedéceme en esto, guárdate en santidad, camina con personas que te den un buen ejemplo, aléjate de las malas compañías, aléjate de lugares que no te van a ser de bendición. Por ejemplo, bueno, los jóvenes de ahora que tal vez han sido formados, Yenori, en un hogar donde se les enseñó de la palabra de Dios, ¿verdad? No hablemos de religiones ni de congregaciones, sino que fueron formados en las cosas de Dios, pero llega a cierta edad y empiezan tal vez las amistades, los invitan aquí, los invitan allá, entonces ¿qué pasa? Que aquella fe va quedando como allá, como escondida, ¿verdad? Entonces tienen que retomar aquellas fuerzas y entonces ahí esa fe no está siendo real, porque si es una verdadera fe genuina, vamos a decir, bueno, yo creo que todo me va a salir bien, pero voy a ser obediente, voy a alejarme de esos lugares que no me son de bendición. Voy a alejarme de esas amistades y voy a reunirme con personas, voy a hacerme de amistades que me den un buen ejemplo. Voy a procurar obedecer a Dios. Voy a tratar de guardarme en santidad de cosas que no me traen ninguna bendición. Entonces voy a pedirle a Reinaldo que me ponga el otro versículo que traíamos ahí. Dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Otra vez Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole, sigue firme en todo lo que te fue enseñado, ¿verdad? Por su mamá, por su abuelita y también por Pablo. Y él confirma y le dice, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ahí vemos siempre a Pablo, ¿verdad? Recordándole esa fe en la que fue formado a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A través de lo que está en la Biblia, a través de las enseñanzas de su mamá y de su abuelita, a través también del discipulado en el cual él estaba en ese momento, siendo instruido también a través de Pablo. Entonces él le dice, sigue por ahí, sigue por ese camino, porque por ese camino vas bien,
vas bien. Cuando nosotros, en medio de todo lo que vivamos, seguimos las cosas de Dios, nos llenamos de su presencia, nos fortalecemos en Él y seguimos parados en las promesas de Dios, seguimos procurando agradarle a Él, aunque vengan tentaciones, vengan cosas, vengan situaciones, procuramos obedecer al Señor. Entonces dice su palabra que ahí vamos a encontrar salvación y vida eterna. O sea, salvación en esta tierra, salvación, protección, ayuda de parte de Dios, pero también vida eterna, ¿verdad? Cuando ya no estemos aquí, sabemos que tendremos un lugar allá en la presencia de Dios, en esa dimensión espiritual. Ahí tendremos esa vida eterna con Dios, ¿verdad? Porque todos tenemos eternidad en el corazón. Pero desde que estamos aquí tenemos que escoger a dónde vamos a pasar esa eternidad, ¿verdad? Si la vamos a pasar con Dios o si vamos a ir a una eternidad completamente lejos de la presencia de Dios porque no quisimos obedecerlo a Él. Entonces, ¿verdad, Jenori? Sí, aquí necesita, bueno, en el hecho de saber que, como dice la palabra de Dios, que Pablo le decía, persiste tú. Entonces, es donde nosotras, o nosotros en general, ya cuando los hijos, se hacen ya adultos y toman sus propios caminos y propias decisiones, entonces es, asumir la posición que Loida y la abuelita y la mamá de Timoteo asumieron, de que en el tiempo de ellas, como actualmente, las circunstancias eran totalmente adversas, ¿sí? Y el mundo donde él se movía había vicios, pecado, todo lo que hoy en día, bueno, que hoy en drogas es, en fin, pero ¿cuál es la fe y la confianza de nosotros? De que esa palabra de Dios, que las escrituras, que nosotros le hayamos enseñado a nuestros hijos, que la compartamos con nuestro esposo o con la misma familia, esa palabra va a estar ahí, va a estar ahí, el Señor se les va a traer a memoria, el Espíritu de Dios, es en su conciencia les va a hablar, a prevenir de que están en circunstancias o en lugares donde no son adecuados para ellos. Entonces, de que esa palabra que de la escritura que ellos conocen, de la cual tienen conocimiento, los va a ayudar a permanecer firmes y a decir, a ver la diferencia entre el bien y el mal, porque hoy son tiempitos o son tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, pero un joven, una persona, un niño, una persona adulta que tenga el conocimiento de la palabra de Dios, va a ser temerosa, va a saber que está haciendo o que va a ser tentado o está siendo tentado a algo que no es adecuado, que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, va a tener esa fuerza para decir no, de que va a ser tentado, probado, sí, de que va a tener la tentación ahí, de que cuando los hijos de uno, de la puerta para afuera, uno no sabe qué les espera, y ya solamente la decisión de cada uno de ellos, entonces es donde ya empieza a operar esa fe genuina de que sabemos de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, de que la palabra de Dios, no, el Señor no miente, de que cada promesa está ahí y Él a un hijo que ama, Él corrige, Él lo trae a corrección, lo alinea. Entonces,
es donde esa palabra empieza a trabajar y empieza a actuar en cada uno de nosotros como lo ha hecho y como lo seguirá haciendo, porque de que hoy Necesita y yo estemos aquí impartiendo la palabra de Dios, no estamos aceptas de caer en tentación, de caer en pecado. Solamente la palabra de Dios y la fuerza y la fortaleza en esa palabra que estamos nosotros firmes es lo que nos agarramos literalmente para que el Señor nos libre de esa tentación. Sí, y qué lindo sí lo que está diciendo Yenori, ¿verdad? Estamos aquí porque alguien sembró esa semilla en nosotros, ¿verdad? Tal vez, no sé qué persona, tal vez te habló de su palabra en algún momento y entonces esa semilla cayó ahí, como esa semillita de mostaza que trajimos un día aquí en una cajita así chiquitita y trajimos unas chiquititas, ¿verdad? Que dice su palabra que como un grano de mostaza es esa fe, pero que hizo crecer en nosotros el Espíritu Santo. Gracias a Dios por esas personas. Yo me sentiré siempre eternamente agradecida por aquellas personas que sembraron en mí de la palabra del Señor. Y voy a pedirle a Reinaldo que me ponga el otro versículo que dice la palabra de Dios en Hechos 16:1. Dice, Pablo llegó a Derbe y Listra, eran dos ciudades, dos pueblos, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él, ¿verdad? O sea, vea qué tremendo. Dice que hablaban bien de él porque podían ver en ellos, perdón, en Timoteo podían ver esa fe genuina, esa fe de que él era un ejemplo para muchas personas jóvenes en ese tiempo. Él era un gran ejemplo porque él vivía la palabra de Dios, o sea, no solamente decía tener fe, no solamente decía creer en Dios, sino que él obedecía la palabra de Dios. Y vea que ahí dice que su mamá fue instruida o fue formada era judía, entonces ella había sido formada en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, había sido formada en esa fe para que ella creyera dentro de su corazón en la palabra de Dios y le había enseñado a Timoteo y su abuelita también y esa fe fue fortalecida, pero qué lindo que él entendiera, porque me imagino que probablemente, así como a los judíos les fue enseñado, que la fe no era nada más de decir yo creo, sino que era una fe obediente, que era una fe que seguía las instrucciones de Dios y que las ponían por obra. Entonces esa instrucción de la palabra de Dios caló muy adentro en Timoteo desde pequeño y luego ya grande, ¿verdad? Vean qué lindo cómo dice que él en realidad la gente hablaba bien de él, porque cuando él hablaba y tal vez compartía de la fe, compartía de la palabra de Dios, compartía del mensaje de Dios, la gente podía ver que sus palabras eran respaldadas por sus acciones. Como decía ahora Yenori, que la fe también es acción. No es nada más, la fe no es nada más palabras. La fe no es nada más nuestros pensamientos, sino que la fe también es acción. O sea, la fe va junto a las acciones. La fe es obediencia. No solamente creer, no solamente declarar, todo eso es importante, como lo hemos hablado aquí, es importante, yo estudio la palabra, yo creo, yo tengo fe, yo confieso la palabra, yo la declaro, pero no solamente la declaro con mi boca, sino que tiene que ir respaldada por mis acciones, por lo que viene después de que yo hablo. Después de que Timoteo enseñaba la palabra de Dios, la gente veía que él no solo hablaba, sino que él también accionaba. Él también hacía
lo que Dios le mandaba hacer. Él seguía las instrucciones de Dios, seguía las instrucciones de la palabra de Dios. Entonces era un buen ejemplo. Y así nosotros también, pues nosotros tenemos que ser también un buen ejemplo para las personas, no solo para las personas, pero verdaderamente para agradar a Dios, porque Dios es nuestro Padre Celestial, Él nos ama y nosotros le amamos a Él, pero también Él quiere que nosotros le demostremos ese amor. ¿Cómo? No solo declarando, no solo orando, sino también obedeciendo lo que si Él nos dice, bueno, háganlo así, así lo hacemos. Obedézcame en esto, bueno, voy a obedecerte, Padre. Entonces ahí le estamos demostrando a Dios y a los demás que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es acción, que nuestra fe es auténtica, es una emuná, es una fe obediente, es una fe que crea, es una fe que abre caminos, es una fe que nos hace movilizarnos y avanzar en el reino de Dios y hacer las cosas que al Señor le agradan. Esa es la fe genuina que Dios quiere que tengamos. Y tal vez tú ahí donde estás, tal vez dices, sí, pero oye, yo trato de obedecer a Dios, pero yo tengo esta situación, tengo este problema, me siento mal o me siento sola o me siento solo, no tengo a nadie, porque como yo he venido diciendo, a veces nosotros los creyentes tal vez no entendemos. Por ejemplo, a veces cuando en una congregación llega alguien de visita, más esas congregaciones que son tan grandes, ¿verdad? Y que tal vez muchas personas pasan desapercibidas. Y llega una persona y tal vez llega y se va igual. ¿Por qué? Porque llegó, se sentó por allá y ni una sola persona de las que estaban ahí llegó a darle la mano, a saludarlo. Bienvenido, que usted hoy vino aquí a la casa del Señor. Bienvenida. Estamos para servirte. ¿En qué podemos servirte? Si necesitas hablar con alguien, aquí estamos. Puedo aconsejarte, ¿qué necesitas? O conversar con aquellas personas, porque eso es fe. Si los que estamos en la congregación decimos tener fe genuina, es una fe que acciona. Entonces yo voy a hablar con aquella persona que llegó sola, aquel hombre que llegó solo y se sentó allá atrás, que necesita conversar con alguien. Sabe, en este mundo, en este planeta, hay mucha gente solitaria, que no tiene familia, o tal vez tiene familia pero está lejos, está en otro país, o están en el mismo país pero están alejados de la familia. Como cuántas personas ahí en las calles. Yo sí algo, yo felicito. Y de verdad digo, Dios mío, qué amor. Es cuando la gente, uno ve todas esas personas que forman todas estas lugares donde ayudan a las personas que duermen en las calles, personas que no tienen un cafecito en la mañana, o personas que tal vez tuvieron familia pero se alejaron de ellos, tal vez por lo mismo, por algún vicio o por alguna situación, personas que tal vez han estado privados de libertad y cuando salen de esa privación de libertad salen y no encuentran trabajo, no encuentran ayuda, no encuentran una mano que se les extienda. ¿Y sabe qué? Fe, como dice Yenori, es accionar. Entonces nosotros los creyentes que creemos en el Señor y que decimos que tenemos fe, debemos de pensar en todas esas personas que están en las calles, esas personas que están solitarias o que tal vez están en países y están allá lejos de la familia y necesitan una mano amiga que se les extienda, un consejo sabio. Y voy a pedirle a Reinaldo que ahí quedaba un versículo. Dice Romanos 10:17, Yanori, dice, porque la fe, me encantó esta versión, porque la versión Reina Valera dice que la fe viene por el oír y por el oír de su palabra, pero esta versión me encantó porque dice, porque la fe nace y brota cuando se presta atención a la palabra de Dios. Vea qué lindo, ¿verdad? Esa fe dentro de nosotros va a nacer, pero no solo va a nacer, es que va a brotar.
va a crecer cuando le prestamos atención a su palabra, cuando buscamos la presencia de Dios. Ahí esa fe va a crecer, va a crecer y va a crecer en nosotros y entonces cuando venga la situación, bueno, ahí vamos a sentir ese respaldo de Dios y esa fe va a hacer que no solo nazca, brota y crezca, sino que la vamos a poder demostrar a no solo a nuestra familia, sino también a los que están afuera de nuestra casa, a los que están fuera tal vez del barrio, no sé, personas que nos encontremos. Necesitamos, vea, de verdad, extender la mano a las personas que lo necesitan y compartir de esa fe a nuestra familia, tal vez nuestra familia más cercana, pero no solo a ellos, sino también a cualquier persona que esté cerca de nosotros, demostrarles que esa fe en nosotros es una fe genuina. ¿Verdad, Yenori? Ya Sí, nos quedan, bueno, 4 minutitos y un poquito. quisiera dejar tres preguntitas ahí para, como en el aire, para que reflexionemos en ellas. La primera sería, ¿para qué estamos siendo maestras e instructoras? ¿Verdad? ¿Para quiénes? Como dice, necesita a nuestros vecinos, a nuestras amistades, aún así no conozcamos a esa persona, pero que estamos siendo nosotros realmente ejemplos. Eh, estamos siendo ejemplo de una fe no fingida para alguien. Es decir, como dice Necesita, de que la persona que nos vean, estamos siendo nosotros ejemplos de verdadera fe en nuestras vidas. Confiamos en que verdaderamente la palabra de Dios sembrada en el corazón puede hacer que vivamos vidas a pesar de la cultura en donde nosotros estamos, es decir, no dejarnos influenciar por la cultura, sino que realmente es la palabra de Dios la que nos lleva el día a día al comportarnos nosotros, a dar verdaderamente testimonios de fe, de caminar en fe, de creer y de activar en nuestras vidas y en los demás esa fe. Creo que en esta tarde la palabra de Dios nos ha hablado. Realmente vivimos tiempos difíciles donde se nos está poniendo la palabra de Dios cada día más para que nosotros creamos. Hay un pastor donde yo me congrego que dice que la palabra de Dios es el único libro donde el autor está siempre presente. La palabra de Dios está aquí, está escrita en tantas versiones. Es nada más de que usted y yo y todos los que nos estén escuchando de ahora en adelante, abracemos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, así es. Así que Dios está presente hoy aquí para ti, para nosotras. Así que vamos a orar un minutito, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Bendecimos a esta persona que está escuchando por la radio o que está viéndonos, Señor, a través de cualquiera de las redes o que tal vez está viendo el programa mucho tiempo después. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, pueda fortalecer a esta persona. Señor, en el nombre de Jesús, sea lo que sea que esta persona esté pasando, Dios, que tú puedas ser su apoyo, que tú puedas ser su fortaleza, que en este momento, Señor, esta persona pueda sentir el abrazo tuyo, Señor, que en este momento esta persona pueda sentir tu presencia, que tú estás ahí para ayudarle, que tú estás ahí para fortalecerle en la fe y que esa fe va a sostenerle y que tú, Señor, vas a abrir caminos, a abrir puertas, vas a traer soluciones,
oraciones le vas a dar fortaleza y que esa persona va a poder, Señor, manifestar una fe genuina, una emuná, Señor, que sea no solamente de creer y confiar y proclamar y declarar, pero que también va a ser una fe que va a accionar, que va a ser una fe obediente, Padre. Bendecimos a cada persona que nos oiga o que nos vea en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor amado bendito. Dios les bendiga y bueno, Yenori, muchas gracias por habernos acompañado desde su casa. Muchas gracias. Gracias, Yenori. Dios la bendiga mucho y Dios te bendiga a ti desde aquí de Radio Costa Rica también. Te enviamos un gran abrazo y estamos para servirte. Dios te guarde. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor y habitar en la casa del Señor.